¿Alguna vez has sido esa persona a la que todos llaman cuando necesitan algo, pero de alguna manera sigues sin ser suficiente? Bueno, déjame contarte sobre el día en que decidí enviarle a mi familia una factura detallada por cada favor que había hecho por ellos. Y créeme, lo que pasó después cambió todo para siempre. Estoy aquí sentada ahora, meses después de esa decisión, y todavía puedo sentir cómo me temblaban las manos mientras escribía esa primera línea en la hoja de cálculo. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó, a esa sofocante cena de domingo, donde mi mundo entero se puso patas arriba. ¿Conoces esas reuniones familiares, donde el aire se siente espeso con expectativas no dichas? Así era cada domingo en la casa de mis padres. Yo llegaba temprano, como siempre, ayudando a mamá a poner la mesa mientras mis hermanos llegaban elegantemente tarde, y a nadie le importaba. Ese domingo en particular, sin embargo, algo era diferente. Había una tensión que podía sentir chisporroteando bajo la superficie de cada conversación, cada sonrisa forzada. Mi hermana Raquel acababa de anunciar su compromiso 3 semanas antes, y la planificación de la boda había consumido cada interacción familiar desde entonces. Ya había pasado incontables horas ayudándola a investigar lugares, comparar opciones de catering, e incluso conduje 6 horas de ida y vuelta para mirar un vestido que al final ni siquiera compró. Pero ese domingo, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa picoteando el asado de mamá, mi hermano Marcos se aclaró la garganta de esa manera que hace cuando va a decir algo que cree importante. Me miró con esta expresión que ahora reconozco como una mezcla de derecho y juicio, y dijo: «Sabes, hemos estado hablando, y pensamos que deberías contribuir más a la familia». Literalmente sentí que mi tenedor se congelaba a mitad de camino hacia mi boca. ¿Contribuir más? Las palabras resonaron en mi cabeza como un mal chiste. Mi padre asintió en acuerdo, y mi madre tenía esa mirada apologética en su rostro, pero no estaba en desacuerdo. Raquel intervino, diciendo que con la boda acercándose, todos necesitaban dar un paso adelante, y que había notado que yo no me había ofrecido a ayudar a pagar ninguno de los gastos mayores. Me quedé ahí sentada, completamente atónita, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Durante 32 años, había sido el contacto de emergencia no oficial de la familia, la que dejaba todo cuando alguien necesitaba ayuda, la persona que nunca decía no. ¿Y ahora me estaban diciendo que no estaba contribuyendo lo suficiente? Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento. No una ruptura dramática, sino una fractura sutil en los cimientos de quien pensaba que era en esta familia. Recuerdo poner mi tenedor muy cuidadosamente, tomar un respiro profundo y preguntarles qué exactamente querían decir con contribuir más. Las respuestas que siguieron se sintieron como una cascada de pequeños cuchillos. Querían que ayudara a pagar el lugar de la boda de Raquel, que asumiera más responsabilidad por las reparaciones de la casa de mamá y papá, que estuviera más presente para los eventos familiares, aunque nunca me había perdido ni uno solo. La ironía era tan espesa que apenas podía respirar. Aquí estaba yo, la persona que había sacrificado incontables fines de semana, días de vacaciones y planes personales por esta familia, siendo informada de que no estaba haciendo suficiente. Mi garganta se sentía apretada, y podía sentir lágrimas amenazando con derramarse, pero las contuve. No iba a llorar, no esta vez. En cambio, me escuché diciendo: «Está bien, lo pensaré», con esta voz que ni siquiera sonaba como la mía. La cena continuó, pero yo estaba en otro lugar completamente, mi mente recorriendo años de recuerdos, cada uno ahora teñido con esta nueva perspectiva. Mientras conducía a casa esa noche, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, algo cambió dentro de mí. El dolor comenzó a transformarse en algo más afilado y con más propósito. Si querían hablar sobre contribuciones, entonces tal vez era hora de que entendieran exactamente cuánto había estado contribuyendo todo este tiempo. Fue entonces cuando la idea surgió por primera vez en mi mente, loca y radical y absolutamente necesaria. ¿Qué pasaría si realmente les mostraba? ¿Qué pasaría si documentaba cada cosa que había hecho por esta familia y les daba una factura real y tangible? El pensamiento hizo que mi corazón se acelerara con una mezcla de miedo y exaltación. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Debería? Pero cuanto más lo pensaba, conduciendo por las calles oscuras hacia mi apartamento vacío, más sentía que era lo único que tenía sentido. ¿Querían cuantificar la contribución?
Bien, les daría números que no podrían ignorar. La mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito que no había sentido en años, pero también con esta duda persistente carcomiendo los bordes de mi determinación. ¿Estaba siendo mezquina? ¿Estaba exagerando? Hice mi café y me senté en mi mesa de cocina, mirando la pantalla de mi computadora portátil, el cursor parpadeando en una hoja de cálculo vacía. Durante 20 minutos sólidos, simplemente me quedé ahí sentada, cuestionando todo. Pero entonces recordé la cara de Marcos, ese desprecio casual cuando dijo que debería contribuir más, y mis dedos comenzaron a moverse sobre el teclado. Decidí comenzar con el año más reciente, pensando que si retrocedía demasiado, me perdería en la enormidad de todo. Solo 12 meses. Seguramente podría documentar 12 meses. La primera entrada fue fácil porque estaba tan fresca. 15 de marzo. Conduje 6 horas de ida y vuelta para ayudar a Raquel a mirar vestidos de novia. Tomé día libre del trabajo. Pagué gasolina y almuerzo. Me recosté y miré esa línea. ¿Cuánto valía eso? Comencé a investigar cuánto cobraban los planificadores de bodas profesionales por hora, cuánto costaría un comprador personal, el valor de un día de vacaciones de mi trabajo. Los números comenzaron a sumar rápidamente, pero no se trataba solo de dinero. ¿Cómo se pone precio al trabajo emocional de escuchar a alguien quejarse sobre estilos de vestidos durante 4 horas seguidas? ¿Cómo se cuantifica el agotamiento de estar perpetuamente disponible? Creé columnas. Fecha. Servicio proporcionado. Tiempo invertido. Valor monetario. Calificación de trabajo emocional. Esa última columna se sentía importante, incluso si no podía ser convertida en dólares y centavos. Mientras me desplazaba hacia atrás a través de mi calendario y mensajes de texto, cada entrada desencadenaba una inundación de recuerdos. 23 de febrero. Pasé todo el fin de semana ayudando a mamá a limpiar el garaje porque la espalda de papá le dolía y mis hermanos estaban demasiado ocupados. Recordé el polvo, las cajas viejas, la forma en que mi madre seguía disculpándose por pedir ayuda, pero no lo suficiente como para decirme realmente que podía irme. Lo documenté todo. La tarifa de organizador profesional, el servicio de transporte que no contratamos porque yo lo hice en su lugar, el costo de los suministros que compré con mi propio dinero. 10 de enero. Llevé a Marcos al aeropuerto a las 4 de la mañana porque no quería pagar el estacionamiento. La entrada parecía pequeña, casi mezquina de incluir, pero entonces recordé que me pidió que lo recogiera también, 2 semanas después, también a una hora impía. Y ninguna de las veces ofreció dinero para gasolina, o siquiera un gracias genuino. Fue a la lista. Mientras la hoja de cálculo crecía, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a recordar cosas que había olvidado completamente, favores tan normalizados en nuestra dinámica familiar que se habían vuelto invisibles incluso para mí. El tiempo que había pasado 3 noches ayudando a mi padre a descifrar su nuevo teléfono inteligente, convirtiéndome esencialmente en su soporte técnico personal. Las incontables cenas de domingo donde llegaba temprano para ayudar a cocinar y me quedaba tarde para limpiar, mientras mis hermanos disfrutaban la comida y se iban. Los regalos de cumpleaños en los que había puesto pensamiento y dinero mientras recibía tarjetas de regalo a cambio, si acaso. Cada vez que cuidé a los niños de Raquel con 2 horas de aviso para que ella pudiera tener un descanso muy necesario. Cada vez que había escuchado a Marcos quejarse sobre su trabajo durante horas, ofreciendo consejos y apoyo que nunca tomó. Cada vez que había mediado discusiones entre miembros de la familia, jugando terapeuta sin ningún entrenamiento o apreciación. Dios mío, la lista seguía creciendo y creciendo. El proceso de documentación me tomó 3 días completos, trabajando hasta tarde cada noche, y lo que emergió fue asombroso incluso para mí. Me recosté y miré la hoja de cálculo, ahora abarcando docenas de filas, y sentí esta extraña mezcla de validación y tristeza lavarse sobre mí. El valor monetario solo, calculado conservadoramente usando tarifas de mercado para servicios equivalentes, llegó a más de $47,000 por solo un año. 47,000. Dije el número en voz alta en mi apartamento vacío, y sonaba absurdo, pero cada línea individual estaba documentada, con marca de tiempo, y completamente verdadera. Pero los números eran solo parte de la historia, y lo sabía. En un documento separado, comencé a escribir descripciones del costo emocional, el trabajo invisible que no podía ser capturado en una cantidad en dólares, la ansiedad que sentía cada vez que sonaba mi teléfono,
preguntándome qué miembro de la familia necesitaba algo esta vez. La culpa que llevaba cuando intentaba decir que no, lo cual era tan raro que hacía que decir sí se sintiera como mi única opción. La forma en que había cancelado citas, perdido oportunidades con amigos y puesto mi propia vida en espera porque la familia venía primero, siempre, sin cuestionamiento. Escribí sobre la vez que había estado enferma con gripe, pero aún así me presenté para ayudar con la cena de Acción de Gracias porque todos contribuyen. Escribí sobre perder la despedida de soltera de mi mejor amiga, porque Raquel necesitaba ayuda con las invitaciones de boda, algo que fácilmente podría haber hecho ella misma, o contratado a alguien para hacer. Escribí sobre las vacaciones que había estado planeando durante meses que cancelé porque papá necesitaba cirugía y alguien tenía que estar ahí para llevarlo a las citas de seguimiento, aunque Marcos vivía más cerca y tenía un horario más flexible. Cada recuerdo que documenté se sentía como rascar una costra, doloroso pero necesario. Me di cuenta de que había estado construyendo resentimiento durante años sin reconocerlo, archivando cada instancia de ser dada por sentada en algún gabinete mental que me negaba a abrir. Ahora todo estaba desplegado frente a mí, innegable y abrumador. Mi apartamento se sentía demasiado silencioso mientras trabajaba. Solo el sonido de mi teclado haciendo clic y, ocasionalmente, mi propia inhalación aguda, mientras recordaba algo más para agregar. Incluí la vez que le había prestado a Marcos $2,000 que todavía no había devuelto, prometiendo que era solo hasta su próximo cheque de pago, que ahora era hace 9 meses. Incluí cada ida al supermercado que había hecho para mis padres, cada receta que había recogido, cada encargo que había corrido porque estaba de camino, incluso cuando no lo estaba. Documenté las llamadas de apoyo emocional, los mensajes de texto de mitad de la noche a los que había respondido, la gestión de crisis que había proporcionado. Estaba la vez que Raquel me llamó sollozando a las 2 de la mañana porque había tenido una pelea con su prometido, y me quedé en el teléfono con ella durante 3 horas. Luego aparecí en su casa a la mañana siguiente con café y desayuno, a pesar de tener una presentación de trabajo importante al mediodía para la cual estaba agotada. Recordé la cara decepcionada de mi jefe cuando tropecé a través de esa presentación, y cómo no podía explicar que había estado despierta toda la noche jugando terapeuta para mi hermana, porque eso sonaría como una excusa. En la hoja de cálculo, esa entrada decía: consejería de crisis, 3 horas por teléfono, 2 horas en persona, materiales proporcionados, costo de oportunidad de mal desempeño laboral, la tarifa profesional para un terapeuta, el costo del desayuno que había comprado, el impacto potencial en mi avance profesional. Todo bajó en blanco y negro. Te juro que cada entrada que agregaba me hacía sentir más indignada y más triste al mismo tiempo. Para el tercer día, había creado algo que se sentía casi como un documento legal, meticulosamente detallado e imposible de descartar, pero aún no había terminado. Pasé otro día completo elaborando la factura en sí, dándole un membrete profesional, detallando todo por categoría: servicios de transporte, asistencia de planificación de eventos, cuidado de niños, trabajo emocional y consejería, soporte técnico, préstamos financieros, gestión del hogar, compras personales y recados, servicios de emergencia, coordinación de días festivos y eventos. Bajo cada categoría, las líneas individuales contaban su propia historia. Bajo cuidado de niños, había 34 ocasiones separadas en un año donde había cuidado a los niños de Raquel, que iban desde 2 horas hasta estadías de toda la noche. Calculé usando la tarifa local para niñeras, lo cual se sentía casi ridículamente inadecuado para lo que realmente había proporcionado, pero mantuve los números conservadores porque quería que esto fuera a prueba de balas. Bajo asistencia de planificación de eventos, las tareas relacionadas con la boda solas abarcaban 2 páginas completas: investigación de lugares, comparaciones de proveedores, la expedición de compra de vestidos, múltiples degustaciones de pasteles, consultas de flores, ensamblaje de invitaciones, planificación de cena de ensayo, y eso ni siquiera incluía el apoyo emocional de escuchar las ansiedades interminables y opiniones cambiantes de Raquel. Un planificador de bodas profesional habría cobrado miles solo por las horas que había registrado, sin importar la experiencia que había tenido que investigar y adquirir sobre la marcha. Bajo servicios de emergencia, listé cada crisis de último minuto a la que había respondido, desde que el coche de Marcos se descompuso a medianoche a 40 millas de distancia, hasta que mamá inundó la cocina
y necesitaba ayuda inmediata porque papá estaba fuera de la ciudad. Cada instancia incluía mi tiempo de respuesta, servicios proporcionados y el valor de tener a alguien disponible 24/7, lo cual calculé usando tarifas de servicio de emergencia porque eso es esencialmente lo que había estado proporcionando. La sección de préstamos financieros era más corta pero significativa, totalizando casi $4,000 prestados a varios miembros de la familia durante el año, la mayoría nunca devuelto o incluso reconocido después de la solicitud inicial. Incluí un cálculo de tasa de interés estándar, solo para ver cómo se vería, y vi los números subir aún más alto. Mientras formateaba el documento, haciéndolo verse oficial y profesional, sentí este extraño sentido de desapego, como si estuviera creando evidencia para un caso judicial contra personas que amaba, porque los amaba. Esa era la parte complicada. Esto no se trataba de no amar a mi familia, se trataba de que ellos no me valoraban, no me veían, tratando mi tiempo y energía como recursos infinitos en los que podían aprovechar sin consecuencia. La factura ahora tenía 14 páginas, a un espacio, con una página de resumen al frente mostrando el total general. $47,392 por servicios documentados prestados durante 12 meses. Debajo de eso, agregué una nota. Esta factura representa un año de contribución a las necesidades familiares, calculada usando tarifas de mercado conservadoras para servicios profesionales equivalentes. No incluye los más de 20 años de contribución similar antes de este periodo de documentación, ni captura adecuadamente el costo emocional y las pérdidas de oportunidad asociadas con este nivel de disponibilidad y servicio. Mi mano flotó sobre el teclado mientras consideraba agregar más, tal vez suavizarlo de alguna manera, pero no. Esto ya era más suave de lo que merecía ser. Les estaba cobrando menos que la tarifa de mercado por la mayoría de los servicios, y ni siquiera estaba intentando facturar por la devastación emocional de que me dijeran que no contribuía lo suficiente. Imagínate la ironía, ¿verdad? Guardé el documento con el nombre de archivo, Factura Contribución Familiar 2024, PDF, y lo miré sentado en mi carpeta de descargas. Crearlo había sido catártico, incluso empoderador, pero realmente enviarlo era algo completamente diferente. Durante 2 días, ese PDF se quedó en mi escritorio, y lo abría, lo leía, lo cerraba, y me alejaba. Levantaba mi teléfono para comenzar un correo electrónico, luego lo bajaba, ensayaba lo que podría decir en un mensaje acompañante, luego me convencía de no hacer nada. ¿Qué estaba tratando de lograr? ¿Realmente quería que me pagaran? ¿Era esto solo venganza? ¿Destruiría esto mis relaciones familiares permanentemente? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, y perdí el sueño luchando con ellas. Confié en mi mejor amiga, Jessica, la misma amiga cuya despedida de soltera había perdido. Le envié la factura, medio esperando que me dijera que estaba siendo ridícula. En cambio, me llamó inmediatamente, y lo primero que dijo fue, «Dios mío, ¿esto es solo un año?» Su reacción fue validante y aterradora en igual medida. Me dijo que me había visto desaparecer en las demandas de mi familia durante años. Me había visto cancelar planes y aparecer agotada y nunca priorizarme a mí misma. «Envíalo», dijo firmemente. «Incluso si nunca te pagan un centavo, necesitan ver esto. Tú necesitas que vean esto». Pero fue la respuesta de mi terapeuta, durante mi próxima sesión, la que finalmente solidificó mi decisión. Había comenzado a ver a la doctora Chen unos meses antes, por lo que había descrito como ansiedad general, aunque rápidamente identificamos que la mayor parte de mi ansiedad provenía de la dinámica familiar y mi incapacidad para establecer límites. Cuando le mostré la factura, estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que me golpeó como un tren de carga. «Este documento es tu límite. Has pasado toda tu vida mostrándole a tu familia a través de acciones que estás disponible y dispuesta. Nunca les has mostrado el costo. ¿Cómo pueden respetar un límite que ni siquiera saben que existe?» Tenía razón. Había estado operando bajo la suposición de que mi familia simplemente debería saber, simplemente debería reconocer lo que estaba haciendo y apreciarlo, pero nunca había comunicado realmente el peso de ello, nunca había rechazado, nunca había pedido nada a cambio. Me había convertido en el camino de menor resistencia, y ahora estaba enojada de que siguieran tomando ese camino. La factura no se trataba de que me pagaran, aunque alguna parte mezquina de mí no le habría importado eso. Se trataba de hacer visible lo que siempre había sido invisible,
de forzar una conversación que debería haber sucedido años atrás. En una mañana de sábado, exactamente una semana después de crear la factura, me desperté y decidí que hoy era el día. No más pensar demasiado, no más dudar de mí misma. Hice café, me senté en mi computadora portátil y abrí mi correo electrónico. El mensaje acompañante necesitaba ser cuidadosamente redactado, no agresivo, pero tampoco disculpándome. Escribí y borré probablemente 15 borradores antes de decidirme por este. Querida familia, después de nuestra conversación en la cena del domingo sobre mi necesidad de contribuir más a la familia, me he tomado tiempo para reflexionar sobre mis contribuciones durante el año pasado. He adjuntado una factura detallada documentando mis servicios, tiempo e inversiones financieras. He usado tarifas de mercado conservadoras para servicios profesionales equivalentes para calcular el valor monetario. Si bien no espero pago, creo que esta documentación proporciona contexto importante para nuestra conversación sobre contribución. Estoy abierta a discutir esto más a fondo a su conveniencia. Con amor. Now. Adjunté el PDF. Escribí cada una de sus direcciones de correo electrónico en el campo de destinatarios con manos temblorosas, y antes de poder convencerme una vez más de no hacerlo, presioné enviar. ¿Sabes qué se siente cuando haces algo que no puedes deshacer y te das cuenta inmediatamente de la magnitud de lo que acabas de hacer? El momento en que el correo electrónico salió volando de mi bandeja de salida, sentí que podría vomitar. Cerré mi computadora portátil. Me levanté demasiado rápido y tuve que sentarme de nuevo porque la habitación estaba girando. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de enviarle a mi familia una factura por ser su hija, su hermana, su sistema de soporte disponible. Durante la siguiente hora, no pude quedarme quieta. Caminé por mi apartamento, revisé mi teléfono obsesivamente, abrí mi computadora portátil para ver si alguien había leído el correo electrónico todavía, la cerré de nuevo. Intenté distraerme con televisión, con música, con cualquier cosa que detuviera la ansiedad en espiral a través de mi pecho. La primera respuesta llegó 3 horas después, y fue de Raquel. Solo ver su nombre en mi bandeja de entrada hizo que mi corazón saltara. El correo electrónico era corto. ¿Es esto una broma? 3 palabras que de alguna manera lograron ser tanto desestimadoras como heridas al mismo tiempo. Miré esas 3 palabras y sentí que mi resolución se fortalecía en lugar de debilitarse. Escribí de vuelta. No, es documentación, léela. Luego Marcos respondió, y su correo electrónico era más largo, más enojado. No puedo creer que harías algo tan mezquino y manipulador. Las familias se ayudan entre sí, no llevan la cuenta de esta manera. Esto es increíblemente hiriente y honestamente me hace cuestionar qué tipo de persona te has convertido. Leí su correo electrónico 3 veces, y cada vez me enojé más. ¿Mezquina? ¿Manipuladora? Había documentado hechos, cosas reales que sucedieron, servicios reales que proporcioné. ¿Y las familias se ayudan entre sí? Eso era rico viniendo de alguien que había pedido prestados $2,000 y actuó como si yo fuera la irrazonable por mencionarlo. No respondí a Marcos inmediatamente porque sabía que cualquier cosa que escribiera en ese momento sería pura rabia. En cambio, esperé. El correo electrónico de mi padre llegó esa noche y fue el más mesurado de los 3. Cariño, creo que necesitamos hablar de esto en persona. Tu madre y yo estamos preocupados por estos sentimientos que estás teniendo. Te amamos y sentimos mucho si te hicimos sentir no apreciada, pero esta factura se siente como un paso demasiado lejos. ¿Podemos por favor tener una reunión familiar para discutir esto con calma? Al menos él estaba reconociendo sentimientos, incluso si los estaba patologizando como algo que yo estaba teniendo, en lugar de algo que ellos habían causado. Mi madre llamó en lugar de enviar un correo electrónico. Dejé que fuera al correo de voz la primera vez, necesitando prepararme. Su mensaje era lloroso. Cariño, por favor devuélveme la llamada. No entiendo por qué estás tan molesta. Siempre hemos sido una familia tan unida. Tu padre y yo tenemos el corazón roto de que te sientas así. Por favor, hablemos de esto. La culpa me golpeó como una ola. Ese era el superpoder de mi madre, hacerme sentir culpable por tener sentimientos que la inconvenientaban. Pero me recordé por qué había enviado la factura en primer lugar, de esa cena de domingo y la crueldad casual de que me dijeran que no estaba haciendo suficiente. Durante las siguientes 24 horas, los mensajes se intensificaron. Los mensajes de texto grupales comenzaron a volar,
conmigo conspicuamente dejada fuera del hilo, pero escuchando sobre ellos a través de mensajes individuales. Raquel envió un correo electrónico largo listando todas las cosas que había hecho por mí a lo largo de los años, como si esto fuera una competencia y necesitara defenderse. Marcos me llamó egoísta y dijo que estaba arruinando la experiencia de boda de Raquel con mi drama. Mi padre intentó el enfoque razonable, sugiriendo terapia familiar, lo cual habría sido genial hace unos 10 años, pero se sentía demasiado poco y demasiado tarde ahora. En serio, ¿te ha pasado algo similar alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios porque necesito saber que no soy la única que ha vivido esto. Lo que nadie estaba haciendo, noté, era realmente abordar la factura en sí. Nadie estaba disputando ninguna de las líneas individuales, cuestionando la precisión de mi documentación, o reconociendo el gran volumen de lo que había hecho. Estaban demasiado ocupados sintiéndose ofendidos por el formato para mirar el contenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba forzar la conversación que realmente quería tener. Envié un correo electrónico grupal a todos ellos. Noto que todos están molestos por recibir una factura, pero nadie ha abordado realmente lo que está documentado en ella. ¿Puede alguno de ustedes decirme qué líneas individuales son inexactas? ¿Qué servicios no proporcioné realmente? ¿Qué fechas están equivocadas? Porque desde donde estoy sentada, su enojo no es por los hechos, es por ser confrontados con ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante 2 días, nada. Luego mi padre llamó y me pidió que viniera a la cena de domingo, que toda la familia quería hablar. Casi dije que no. El pensamiento de sentarme alrededor de esa misma mesa, siendo hecha sentir culpable por defenderme, me hacía sentir enferma. Pero Jessica me convenció de ir, de ver esto hasta el final. «Han tenido tiempo para mirar realmente lo que enviaste», dijo. «Tal vez han tenido tiempo para pensar». Lo dudaba, pero acepté ir. Ese domingo llegué exactamente a tiempo, no temprano como siempre lo había hecho. No ayudé a mamá a poner la mesa. Me senté en la sala de estar y esperé mientras todos los demás preparaban la cena, y la incomodidad en la casa era palpable. Cuando finalmente nos sentamos a comer, nadie sabía cómo comenzar la conversación. Pasamos platos en silencio incómodo hasta que finalmente mi padre se aclaró la garganta. «Todos hemos revisado tu documento», dijo cuidadosamente, «y queremos que sepas que te escuchamos. No nos dimos cuenta de que te sentías tan agobiada por ayudar a la familia». Sentí que mi mandíbula se apretaba. Sentirme agobiada no era lo que había documentado. Había documentado trabajo real, tiempo real, costos reales, pero me quedé callada, esperando ver hacia dónde iba esto. Mi madre extendió la mano sobre la mesa como si fuera a tomar mi mano, pero mantuve mis manos en mi regazo. «Cariño, te amamos mucho, y si te hemos dado por sentada, realmente lo sentimos. Pero tienes que entender, esta cosa de la factura se siente como un ataque, se siente como si estuvieras tratando de herirnos». Y ahí estaba, el reencuadre que había estado esperando. De alguna manera, mi documentación de ser usada se había convertido en yo atacándolos. «No estoy tratando de herir a nadie», dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón estaba acelerado. «Estoy tratando de mostrarles cómo se ve realmente mi contribución, ya que aparentemente es lo suficientemente invisible como para que piensen que necesito hacer más». Raquel habló entonces, su voz defensiva, «pero algunas de estas cosas son solo cosas normales de familia. Como sí, ayudaste con la planificación de la boda, pero eso es lo que hacen las hermanas. Estás actuando como si te hubiera obligado a ayudarme». Me volví para mirarla directamente. «¿Alguna vez dije que no cuando pediste? ¿Alguna vez consideraste que tal vez quería decir que no, pero no sentía que podía? Y no se trata de favores individuales, Raquel. Se trata de la acumulación, la expectativa, el hecho de que mi tiempo y energía son tratados como recursos ilimitados que nadie tiene que reconocer o apreciar. Ay, Dios, esto era más difícil de lo que pensaba». Marcos intervino, y podía ver que estaba trabajando duro para controlar su temperamento. «¿Entonces qué? ¿Quieres que te paguemos ahora? ¿Quieres convertir a nuestra familia en algún tipo de relación transaccional donde nos pagamos unos a otros por bondad básica?» Me reí, y salió más áspero de lo que pretendía. «No, Marcos, no quiero pago, pero me encantaría que devolvieras los $2,000 que pediste prestados hace 9 meses, y me encantaría que la bondad básica fuera en ambas direcciones.
¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ayudó con algo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron si necesitaba algo? ¿Cuándo fue la última vez que incluso preguntaron cómo estaba más allá de un saludo superficial? La pregunta quedó en el aire, y los vi mirarse unos a otros, luego desviar la mirada. Nadie tenía una respuesta porque no podían recordar. Fue entonces cuando vi la primera grieta en su muro defensivo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero esta vez se veían diferentes, menos manipuladoras y más genuinamente angustiadas. No sabía que te sentías tan sola, dijo en voz baja. Pero cariño, nunca dijiste nada. Siempre parecías tan feliz de ayudar, tan capaz de manejar todo. Y ese era el meollo del asunto, ¿verdad? Había sido tan buena siendo la ayudante, la confiable, la persona que nunca se quejaba, que genuinamente habían creído que no me costaba nada. Habían confundido mi incapacidad para decir que no con entusiasmo, mi confiabilidad con capacidad ilimitada. No debería tener que decirles que soy humana, dije, sintiendo lágrimas amenazando ahora pero negándome a dejarlas caer. No debería tener que colapsar o crear una factura para que vean que tengo límites, que tengo necesidades, que podría estar ahogándome mientras hago que se vea fácil. Mi padre se recostó en su silla, y por primera vez me pareció viejo, cansado y abrumado. Tienes razón, dijo, y el simple reconocimiento casi me deshizo. Tienes absolutamente razón. Nos hemos acostumbrado tanto a que estés ahí que dejamos de ver el costo. Dejamos de verte a ti. La cena continuó, pero fue diferente. Realmente hablamos. Hablamos de verdad, de maneras que no habíamos hecho en años. Raquel admitió que a veces había sentido celos de lo capaz que parecía, de lo organizada que tenía mi vida, sin darse cuenta de que me estaba desmoronando por dentro. Marcos confesó que había estado evitando lidiar con sus propios problemas, haciéndome lidiar con ellos en su lugar, que era más fácil descargar en mí que enfrentar sus problemas. Mi madre habló sobre cómo me había criado para ser útil y autosuficiente, sin darse cuenta de que había creado a alguien que no podía pedir ayuda por sí misma. Y lentamente, dolorosamente, comenzamos a repasar la factura línea por línea, no para disputarla, sino para realmente verla, para dejar que cada entrada se hundiera. Hubo momentos en que intentaron justificar o minimizar cosas, pero rechacé, suavemente pero firmemente. 3 de mayo. Condujiste 3 horas para ayudarme a mover muebles, leyó Raquel en voz alta. Luego hizo una pausa. Recuerdo ese día. Tu novio se suponía que vendría contigo, y cancelaste un viaje que habías planeado con él. Nunca me dijiste eso. Nunca preguntaste. Dije. Necesitabas ayuda. Dije que sí, y todos asumieron que eso significaba que no era gran cosa para mí. Te juro que ver sus caras cambiar mientras leían fue uno de los momentos más satisfactorios y dolorosos de mi vida. Mientras leían más entradas, vi sus caras cambiar. Vi el reconocimiento amaneciendo de que esto no era exageración ni llevar la cuenta. Esto era simplemente verdad, incómoda e innegable. Marcos se quedó callado cuando vio el préstamo documentado, con fechas y las promesas rotas de devolverlo. Te lo devolveré, dijo, y esta vez sonó diferente, como si realmente lo dijera en serio. Esta semana. Lo siento. Mi padre señaló un grupo de entradas de octubre, cuando había tenido su cirugía. Te llamé todos los días durante 2 semanas, dijo lentamente. Nunca llamé a Marcos o Raquel ni una vez, y ellos viven más cerca. Porque ella es la confiable, dijo mi madre, y había algo roto en su voz, porque la entrenamos para siempre decir que sí, y luego la castigamos por cansarse. Ese reconocimiento, finalmente escucharlos decirlo en voz alta, era lo que había necesitado. No un pago de factura, ni siquiera disculpas necesariamente, sino solo reconocimiento de que esto era real, que no estaba loca, ni egoísta, ni dramática. Hablamos durante horas esa noche, mucho más allá de cuando normalmente nos habríamos dispersado. Hablamos sobre patrones y expectativas, sobre la diferencia entre pedir ayuda y exigirla, sobre reciprocidad y límites. Les conté sobre las citas que había cancelado, las oportunidades de trabajo que había dejado pasar, porque estaba demasiado agotada de obligaciones familiares, las amistades que había dejado desvanecerse, porque no tenía energía para nadie fuera de la familia. Y escucharon, realmente escucharon, tal vez por primera vez. Raquel sacó su teléfono y canceló un favor que había estado a punto de pedirme, decidiendo contratar a alguien en su lugar. Puedo pagarlo, dijo. Simplemente me acostumbré a que fueras gratis. Esa palabra, gratis, quedó en el aire. Gratis como en sin costo, pero también gratis como en disponible.
como en perteneciente a ellos. Marcos transfirió dinero a mi cuenta allí mismo en la mesa, los 2,000 completos más intereses, y cuando intenté decir que no necesitaba incluir intereses, insistió. «Te debo más que dinero», dijo, «pero el dinero es un comienzo». Mis padres prometieron comenzar a pedirles a mis hermanos que ayudaran con cosas, dejar de recurrir a mí cada vez. Prometieron preguntarme cómo estaba y esperar una respuesta real. Y yo prometí practicar decir que no, dejar de ser silenciosamente resentida y comenzar a ser vocalmente honesta sobre mi capacidad y límites. ¿Has tenido alguna vez ese momento donde te das cuenta de que tu familia realmente te ama, pero simplemente no sabía cómo mostrarlo de una manera que necesitabas? Terminamos esa cena con abrazos que se sintieron diferentes, más genuinos de alguna manera, como si estuviéramos abrazándonos como realmente éramos, no como los roles que habíamos estado jugando. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí más ligera de lo que había estado en años, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba ahí hasta que lo dejé. Las semanas que siguieron fueron un ajuste para todos. Hubo momentos en que los viejos patrones intentaron reafirmarse, donde alguien llamaba pidiendo algo y usando ese tono específico que implicaba que no podía decir que no, pero ahora, a veces decía que no. La primera vez que le dije a Raquel que no podía cuidar niños porque tenía planes con Jessica, hubo esta larga pausa en el teléfono, y podía decir que estaba a punto de insistir, de decirme que su necesidad era más importante. Pero entonces dijo, «Está bien, llamaré a una niñera, diviértete con Jessica». Palabras tan simples, pero representaban un cambio sísmico. Comencé a reclamar mi tiempo, mi energía, mi vida. Tomé esas vacaciones que había estado posponiendo durante 3 años. Salí en citas reales sin cancelar en el último minuto. Tomé clases de pintura, algo que había querido hacer desde siempre pero nunca había tenido tiempo. Y algo notable sucedió. Mi familia se ajustó. Aprendieron a resolver sus propios problemas más a menudo, a planificar con anticipación en lugar de esperar rescates de último minuto, a pedirse ayuda entre ellos en lugar de recurrir automáticamente a mí. Nuestras relaciones realmente se volvieron más saludables. Yo estaba menos resentida, ellos estaban menos derechosos, y podíamos disfrutar el tiempo juntos sin la corriente subyacente de expectativas no dichas. Imagínate eso, ¿no? La boda de Raquel sucedió, y fue hermosa. Estuve involucrada, pero como su hermana, no como su planificadora de bodas no pagada. Di un brindis que la hizo llorar lágrimas felices, y más tarde me dijo que estaba agradecida por la factura, agradecida de que hubiera tenido el coraje de mostrarle lo que había estado ciega. «Me estaba convirtiendo en mamá», dijo, «dándote por sentada de la misma manera. Detuviste ese patrón». Marcos pagó por una cena familiar e insistió en que yo no ayudara con ninguna planificación o limpieza. Se sintió raro simplemente aparecer y ser servida, ser tratada como invitada en lugar de personal, pero también fue maravilloso. Me llevó aparte y se disculpó de nuevo, más exhaustivamente esta vez. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre cuándo fue la última vez que preguntamos cómo estabas, y me di cuenta de que no sé cosas básicas sobre tu vida, porque nunca pregunté. Así que estoy preguntando ahora. ¿Cómo estás? ¿De verdad?». Hablamos durante 1 hora, y fue la primera conversación real que habíamos tenido en años donde él no necesitaba algo de mí, donde yo era solo su hermana, no su solución. Mis padres comenzaron una nueva tradición de rotar quién hospeda la cena de domingo, y en mi turno, insistieron en llegar temprano para ayudarme a preparar. Fue extraño ver a mi madre en mi cocina siguiendo mis instrucciones, pero también fue sanador de una manera que no había esperado. Mi padre, que siempre había sido algo emocionalmente distante, comenzó a llamar solo para charlar, enviándome artículos que pensaba que me resultarían interesantes, preguntando sobre mis clases de pintura. El chat grupal familiar, que siempre había sido principalmente solicitudes y logística, se convirtió en un lugar donde realmente compartíamos nuestras vidas. Comenzaron a preguntar sobre mi trabajo, mis pasatiempos, mis sentimientos. Comencé a compartir más, dándome cuenta de que había estado tan enfocada en ser útil que había olvidado ser yo misma alrededor de ellos. Pero el cambio más grande fue interno. Había pasado tanto de mi vida definiéndome a través de lo que hacía por otros, que había perdido de vista quién era independientemente. La factura, tan dramática como fue,
Me había obligado a ver el costo de eso, a reconocer que estar infinitamente disponible no era amor, era autoborramiento. Aprendí a sentarme con la incomodidad de que alguien estuviera decepcionado de mí sin inmediatamente tratar de arreglarlo. Practiqué decir que no, sin sobreexplicar o disculparme. Comencé a pedir ayuda cuando la necesitaba, lo cual fue aterrorizante al principio, pero se hizo más fácil con la práctica, y aprendí que el amor real, la familia real, puede sobrevivir a la honestidad, que mostrarle a alguien el impacto de sus acciones no es un ataque, es una invitación a hacerlo mejor. La factura todavía está guardada en mi computadora. La miro a veces, no como un arma o un punto de orgullo, sino como un recordatorio de que mi tiempo tiene valor, que mi energía no es infinita, que merezco relaciones donde el dar y recibir fluya en ambas direcciones. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de enviarla, si creo que fui demasiado lejos. Y honestamente, no. ¿Podría haberlo manejado de manera diferente? Tal vez, pero nada más había funcionado. Años de pistas sutiles, de esperar que notaran, de resentimiento silencioso acumulándose, hasta que apenas podía funcionar en las reuniones familiares. La factura fue dramática, seguro, pero también fue efectiva de una manera que nada más había sido. Forzó una conversación que había estado pendiente durante mucho tiempo, y aunque fue dolorosa e incómoda y a veces fea, condujo a un cambio genuino. Mi familia ahora no es perfecta. Todavía tenemos nuestros momentos y nuestros conflictos, pero es más equilibrada, más real, más sostenible. Puedo aparecer para ellos ahora sin agotarme, porque sé que aparecerán para mí también. Puedo decir que no cuando necesito sin que la culpa me consuma porque respetan mis límites. Puedo ser yo misma, no solo la ayudante, no solo la solución, sino una persona completa con necesidades y límites y sueños que importan. Y eso vale más que los $47,000 en esa factura. Eso vale todo, de verdad. Así que esto es lo que quiero que te lleves de mi historia. Tu tiempo importa, tu energía importa, tú importas. No solo por lo que puedes hacer por otras personas, sino por quién eres. Si eres la persona a la que todos llaman cuando necesitan algo, pero nadie pregunta cómo estás realmente, ese no es un rol del que estar orgullosa, es un problema que abordar. Si estás dando y dando hasta que estás vacía, eso no es amor, eso no es familia, eso no es sostenible. Y está bien decir basta, está bien establecer límites, está bien hacer visible lo que ha sido invisible, incluso si hace que la gente se sienta incómoda, especialmente si hace que la gente se sienta incómoda, porque a veces la incomodidad es lo único que provoca el cambio. ¿Sabes? No necesitas crear una factura real como yo lo hice, pero sí necesitas valorarte lo suficiente como para requerir que otros también te valoren. Necesitas creer que tu contribución merece reconocimiento, que tu esfuerzo merece apreciación, que tu presencia en la vida de alguien debe ser atesorada, no dada por sentada. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia o amistades, si alguna vez has sido la persona en la que todos confían, pero en quien nadie piensa apoyar, quiero escucharlo de ti. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia, porque realmente creo que hablar estas verdades en voz alta, hacerlas visibles, es como comenzamos a cambiar estos patrones, no solo en nuestras familias individuales, sino en nuestra cultura, que enseña a algunos de nosotros a dar infinitamente mientras enseña a otros a tomar sin pensar. Entender tu valor, establecer límites, reconocer cuándo estás siendo dado por sentado. Estas no son acciones egoístas, son habilidades de supervivencia necesarias, y desearía que alguien me hubiera dicho eso hace décadas. Pero te lo estoy diciendo ahora, y espero que lo tomes en serio de una manera que desearía haber hecho antes. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y dónde podrías estar dando demasiado o recibiendo muy poco, por favor deja un like en este video. Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros, aquí en Mi Verdad Revelada, y nos ayuda a compartir estas historias con más personas que podrían necesitar escucharlas. Y si quieres escuchar más historias reales sobre luchas reales, sobre el trabajo desordenado, complicado y hermoso de ser humano, y navegar relaciones y encontrarte a ti mismo en el caos, entonces suscríbete a Mi Verdad Revelada.
Toca ese icono de campana para que recibas notificaciones cada vez que compartamos una nueva historia, porque créeme, no querrás perderte lo que tenemos próximamente. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que son lo suficientemente valientes para ser honestas, lo suficientemente fuertes para ser vulnerables, y lo suficientemente inteligentes para saber que a veces lo más amoroso que puedes hacer es defenderte a ti mismo. Estoy tan agradecida de que te hayas tomado el tiempo para escuchar mi historia hoy. No fue fácil compartirla, y sé que no siempre fue fácil de escuchar, pero estas son las conversaciones que necesitamos estar teniendo. Estas son las verdades que necesitamos estar hablando. Así que gracias, desde el fondo de mi corazón, por estar aquí, por escuchar, por preocuparte lo suficiente como para quedarte con esta historia hasta el final. Recuerda, no estás solo en lo que sea que estés pasando, y tu historia importa tanto como la mía. Cuídate por ahí, establece esos límites, y nunca olvides que mereces relaciones donde seas valorado, visto y apreciado por quien eres, no solo por lo que puedes hacer. Hasta la próxima vez, sigue revelando tu verdad, porque eso es lo que hacemos. Sobrevivimos, nos adaptamos, crecemos y salimos más fuertes del otro lado.